Bueno, en este primer ejercicio nos están preguntando por la molaridad. Bueno, entonces pues allí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recordar que la molaridad es igual al número de moles del soluto dividido entre el volumen de la solución, pero ese volumen tiene que estar expresado en litros. Ahora bien, ¿cómo obtengo cada una de las partes de esta fórmula? Primero que todo, este número de moles de soluto, ¿cómo lo obtenemos? Es muy sencillo. Simplemente tenemos que dividir los gramos de soluto entre el peso molecular del soluto. En este caso, los gramos de soluto nos están diciendo que es 25 gramos. Y el peso molecular del soluto, pues eso lo tenemos que calcular con base en los pesos atómicos del potasio y el peso atómico del cloro. Yo les voy a regalar el dato aquí. Y resulta que el peso molecular de este KCl es 74,5 gramos sobre mol. Ok, con esos dos datos, repito, estos son los gramos de soluto, este es el peso molecular. Con esos dos datos dividimos y encontramos el número de moles. Ahora bien, ¿cómo determinamos el volumen de la solución? Es muy sencillo. A nosotros no nos están dando ese volumen, ¿cierto? Lo que nos están dando es la densidad y los gramos de solución los podemos determinar sumando estos dos valores. Sumando esos gramos de solución se determinan sumando, como dice acá, sumando los gramos de soluto más los gramos del solvente. Bueno, ¿y de dónde sacamos esos valores? Pues muy sencillo, aquí tenemos los gramos de soluto es 25 y los gramos del solvente, que es agua, son 225. Sumamos esos dos y con eso vamos a obtener los gramos de solución. Pero es que estamos interesados en el volumen de la solución. Bueno, muy sencillo. Si conocemos la densidad y conocemos estos gramos de solución, podemos despejar el volumen aquí. Simplemente nos queda de esta manera. Así como aparece aquí. Nos va a quedar que el volumen de la solución va a ser igual a los gramos de solución dividido entre la densidad. La densidad es 2.1 y los gramos de solución se determinan acá, como dije, sumando soluto más solvente, es decir, 25 más 225. Pero es que el resultado que vamos a obtener allí, este resultado, cuando hagamos esto, nos va a dar en mililitros. Pero es que yo necesito es el volumen en litros. Significa que antes de utilizar esta fórmula, este volumen que vamos a obtener aquí en mililitros, lo que tenemos que hacer es convertirlo a litro, y eso lo hacemos, el valor que nos dé aquí, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 1000. Dividiéndolo entre 1000, esto nos va a dar ahora un volumen en litros, y ya este valor es el que podemos introducir acá en la fórmula y simplemente dividir el número de moles que ya determinamos entre ese volumen, y con eso queda resuelto el primer problema. El siguiente problema nos está preguntando cuántos gramos de HNO3, es decir, cuántos gramos de soluto se encuentran en 200 mililitros de una solución que es 2,5 molar. Entonces nos están dando la molaridad, nos están dando el volumen de la solución y nos están preguntando cuántos gramos de soluto hay en esa solución. Bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Es muy sencillo. Primero iniciamos de la fórmula de molaridad, que nos dice que molaridad es igual al número de moles de soluto dividido entre el volumen de la solución en litros. Y de allí hacemos un despeje. Este volumen lo pasamos a multiplicar y nos queda que el número de moles de soluto va a ser igual
el volumen de la solución multiplicado por la molaridad. Entonces, esos volúmenes, el volumen ya lo conocemos. Es de 200 mililitros. Pero para convertirlo a litros, simplemente dividimos 200 entre 1000. Y el resultado que obtengamos aquí es el que vamos a poner aquí en la calculadora. Bueno, y ese volumen ya en litros, lo que hacemos es multiplicarlo por la molaridad. Bueno, pero es que esa molaridad es 2.5. Listo. Hacemos esa multiplicación y con eso determinamos el número de moles. Pero la pregunta no se detiene allí porque nos están preguntando son cuántos gramos. Entonces, ya conociendo este número de moles de soluto, lo que hacemos es pasar a la siguiente fórmula. Resulta que los gramos de soluto son iguales al número de moles multiplicado por el peso molecular. ¿De dónde sacamos el número de moles? Bueno, que este número de moles ya lo hemos calculado acá con este paso acá arriba. Y entonces ya lo estaríamos conociendo, lo ubicamos allí y lo multiplicamos por el peso molecular del soluto, que es HNO3. Pues el valor de ese peso molecular yo se los voy a dar, es de 63 gramos por mol. Entonces aquí realizamos esta multiplicación y listo. Allí lo que vamos a obtener después de hacer ese cálculo es los gramos, es decir, aquí nos va a quedar un número en gramos. ¿De qué? De HNO3. Y listo, ahí finaliza ese problema. Bueno, en el siguiente problema nos están diciendo que tenemos un HCl comercial que contiene un 35% en masa de ácido, el ácido es HCl, y nos dicen que la densidad de ese producto, es decir, de ese HCl comercial, tiene una densidad de 1,18 gramos sobre mililitro. Y allí nos están preguntando cuál es la molaridad de esa solución. Es muy sencillo, esto lo podemos simplificar suponiendo que tenemos 100 gramos de solución. Esa suposición la podemos hacer porque no importa qué cantidad tengamos de la solución, la concentración que vamos a tener va a ser la misma. Entonces, para facilitar los cálculos, suponemos que tenemos 100 gramos de solución, eso lo indicamos allí. Vamos a suponer que tenemos 100 gramos de la solución y como nos dicen que está al 35%, bueno, ¿cuánto es el 35% de 100? Muy sencillo, precisamente 35. Entonces, como la solución está al 35% en masa, significa que de los 100 gramos que tenemos, 35 gramos van a ser del soluto. Es decir, ahí va a haber 35 gramos de HCl. Ahora, ya que hicimos esa suposición y tenemos que los gramos de soluto es 35, ahora recordamos que la molaridad, para calcularla, esa molaridad es el número de moles dividido entre el volumen de la solución en litros. Bueno, pero ¿cómo determino este número de moles? Es muy sencillo. Ese número de moles va a ser los gramos de soluto dividido entre el peso molecular. Ese peso molecular del HCl es 36,5 gramos sobre mol. Y los gramos de soluto ya habíamos dicho que son 35. Entonces con esos dos valores determinamos el número de moles, después pasamos acá para determinar la molaridad. Aquí el problema ahora es que el volumen de la solución no lo conozco. Entonces tenemos que determinarlo primero de la siguiente manera. Este volumen de la solución, como habíamos dicho en otro ejercicio anterior, son los gramos de solución, que es 100, ya lo conocemos, dividido entre la densidad de la solución, que es 1,18. Hago esa división y el valor que voy a obtener allí me va a dar en mililitros. Pero como yo lo necesito en litros, este valor que obtenemos aquí simplemente lo dividimos entre 1000 y allí nos va a dar el resultado en ¿qué? En litros. Ahora que ya conocemos ese volumen, lo que hacemos es que introducimos estos dos valores, número de moles dividido entre volumen en litros. Aquí introducimos esos valores y la respuesta que nos va a dar aquí, el número que nos
le tenemos que colocar como unidad la letra M, que significa molaridad. Eso también teníamos que hacerlo en el primer ejercicio. Al final de hacer los cálculos, colocarle aquí la letra M mayúscula al número que obtenemos allí. El ejercicio número 4 es similar al primero, si no me equivoco, o al tercero. En todo caso, ya expliqué cómo se resuelve. Tiene 3 incisos, A, B, C. El inciso A y el inciso B tienen que recordar el video anterior para que lo puedan resolver, o pueden mirar en sus apuntes del cuaderno para que recuerden cómo se hace. En este caso, en el número 5, el ejercicio 5 nos dice: determine la masa de hidróxido de sodio comercial cuya pureza es de 90%, necesaria para preparar 100 mililitros de solución o de disolución con una molaridad de 1,25. Bueno, pues aquí, para resolver este problema, necesitamos conocer los gramos de hidróxido de sodio. Esos gramos de hidróxido de sodio o gramos de soluto es igual al número de moles multiplicado por el peso molecular. El peso molecular del soluto, que es NaOH, se los voy a regalar aquí, que es 40 gramos sobre mol. Y bueno, aquí lo que aparentemente necesito es el número de moles. ¿Cómo lo obtengo? Pues muy sencillo. Aquí dice que el número de moles se obtiene multiplicando la molaridad, que en este caso es 1,25, por el volumen de la solución en litros, que en este caso proviene de 100, sino que aquí este 100 primero lo tengo que pasar a litros para poder hacer este cálculo de aquí. De esa manera obtengo el número de moles. Después obtengo los gramos de soluto. Y ahora lo que nos está preguntando es la masa, es decir, la masa de hidróxido de sodio comercial. Es decir, nos está preguntando cuáles son los gramos impuros que necesitamos de ese reactivo. Pues es muy sencillo. Si nos dice que ese producto químico está al 90%, significa que los gramos impuros que necesitamos es simplemente dividir estos gramos de soluto que ya habíamos calculado acá. Simplemente lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 90% expresado en fracción. Es decir, gramos de soluto lo tenemos que dividir entre 0,9. Y con esa simple división obtenemos los gramos impuros, que nos va a dar aquí tantos gramos, y esa va a ser la masa de NaOH comercial. Es algo muy sencillo. Bueno, ahora lo que nos piden es qué volumen se debe tomar de una disolución 2 molar de ácido nítrico para preparar 200 centímetros cúbicos de otra solución que sea 0,5 molar del mismo ácido, es decir, del mismo soluto. Aquí el cálculo que vamos a hacer se refiere al siguiente proceso. Algo que se llama dilución. Una dilución es cuando tomamos una solución y pues le agregamos más solvente para disminuir su concentración. Es lo que hacemos aquí. La fórmula de dilución es la que observamos acá arriba, que nos dice que molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por el volumen 2. Y los valores nos los da el ejercicio. Observen allí que la molaridad 1 o molaridad inicial nos dice aquí que es 2M, aquí está 2 molar. El volumen inicial pues es lo que están preguntando, es decir, cuánto se debe tomar de esa solución. La molaridad 2 nos dicen acá que es 0,5, allí lo tenemos. Y nos dicen que el volumen final, o sea, el volumen de la solución final debe ser 200, aquí lo tenemos. Es decir, conocemos 3 datos, nos falta uno. Significa que de aquí lo que tenemos que hacer es despejar ese volumen inicial, este B1, hay que despejarlo, por eso colocamos acá que B1 es igual
a molaridad 2 por volumen 2 dividido entre molaridad 1. Ya tenemos esos tres datos, aquí están. Hacemos la multiplicación, la división, y el valor que nos va a dar aquí de volumen 1 va a estar en centímetros cúbicos. Así que ese valor de B1 que obtenemos allí es el volumen a medir o volumen a tomar que nos están preguntando aquí. Y listo, con eso se resuelve ese problema. Bueno, el último ejercicio, ¿cómo lo vamos a resolver? Nos dice que determine el volumen de ácido clorhídrico comercial cuya densidad es de 1.2 gramos sobre mililitro y cuya pureza es del 30%. Nos preguntan qué volumen de esa solución comercial hay que tomar para preparar 250 mililitros de solución 0,3 molar. Es muy fácil. Aquí nosotros iniciamos determinando el número de moles de soluto. Ese número de moles aquí es igual, ya sabemos que es molaridad multiplicado por volumen en litros. El volumen de la solución en litros, aquí nos dice que 250, al dividir 250 entre 1000, ese volumen en litros va a ser 0,25, es el valor de aquí. Y la molaridad nos están diciendo aquí que es de 0,3 molar. Así que el número de moles se obtiene multiplicando estos dos valores. Y ahora los gramos de soluto los obtenemos multiplicando ese número de moles que ya obtuvimos por el peso molecular del soluto. Y como se trata de HCl, es el ácido clorhídrico, ese peso molecular es 36,5 gramos sobre mol. Hacemos la multiplicación y allí obtenemos los gramos de soluto. Pero como nos están hablando de un ácido clorhídrico comercial, entonces resulta que lo que necesitamos obtener ahora son los gramos impuros de ese ácido, y esos gramos impuros va a ser igual a los gramos de soluto que ya obtuvimos acá, dividido entre la pureza en fracción, que es 0,3, es decir, simplemente hacemos esta división y allí obtenemos los gramos impuros. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Muy sencillo. Resulta que el volumen de este HCl comercial se obtiene dividiendo los gramos impuros entre la densidad de esa solución, que nos dicen que es 1,2 gramos sobre mililitro. Entonces, resolviendo esa división, obtenemos allí que ese volumen va a ser igual a cierto número en mililitros. Y de esa manera resolvemos este ejercicio número 7. Eso es todo.